Dentro de los films que ha llegado esta semana a alguno de los cines es la película Selma. Este es un film ambientado hace 50 años atrás en el sur de los Estados Unidos, donde se ve la lucha que tienen los negros por poder votar en el sur de los Estados Unidos, donde originalmente había muchos negros esclavos. Una vez que termina la guerra de secesión y se levanta la esclavitud a los esclavos, bueno, estos negros siguen sin tener un montón de derechos y durante 100 años fueron ganando esos derechos muy de a poco. Esta película muestra un momento clave en el cual esos negros, digamos, empiezan a hacer una fuerte lucha por el derecho al voto. Porque si bien es cierto, hacía unos años se había, digamos, legislado sobre el asunto, la realidad es que tenían una serie, digamos, de inconvenientes a la hora de registrarse, principalmente porque los registrantes, digamos, que eran blancos y eran racistas, no querían que los negros voten. Por lo tanto, esto generaba un círculo vicioso donde siempre los blancos obviamente iban a ganar las elecciones porque solamente los blancos votaban. Los blancos no estaban representados con ningún... los negros, perdón, no estaban representados con ningún diputado, ningún senador o legislador, digamos, aunque en Estados Unidos tienen otro nombre. Y esto era cuestión de problemas. Y obviamente no se iba a solucionar fácilmente el tema del racismo y la discriminación sin representantes y sin poder votar. Generalmente ustedes saben que cuando el pueblo no se ganan los derechos en la calle o de alguna otra forma, muchas veces los políticos no se los van a dar a esos derechos porque sí. Y no van a entregar el poder porque sí tampoco. El único freno que tienen muchos de los políticos es la cuestión de la Constitución y del término de los mandatos y de lo que es específicamente el voto popular. Que el pueblo, digamos, los eche. Porque si no, siempre el poder tiende a seguir enquistándose, digamos. Entonces, en esta situación se ve la lucha de Martin Luther King, este activista de los derechos de los negros en Estados Unidos, que curiosamente en la película usan la palabra nigger, que vendría a ser, digamos, negro, pero en una versión ofensiva de la palabra. Hoy a veces muchos artistas, mucha gente, en muchas locuciones en la televisión se les sabe decir afroamericanos, pero muchas veces los mismos afroamericanos, si se quiere, se saben decir que están orgullosos de ser negros o que son negros, o se dice el primer presidente negro. Entonces el término, al menos en castellano, negro no es ofensivo, pero el término en inglés hoy en día es un término nigger, un término con, digamos, con una fuerte connotación ofensiva. Sin embargo, estos personajes, al menos en la película, no sé si en la realidad era así, se apropian de ese término y hablan a sí mismos como niggers o como negros, digamos. La película es intensa en algunos momentos, es violenta también en momentos donde se ve la represión, y tiene la particularidad de contar la historia de un gran hombre, de un gran personaje histórico,
a través de un pequeño momento. En ese sentido, el film sigue los pasos de Invictus, de Clint Eastwood, donde contaba la historia de Mandela, otro gran líder, un líder realmente impresionante, Mandela, que en vez de contar toda la historia de su vida, cuenta un momento y es como que da un efecto de, para muestra, un botón. Cuenta la historia de un mundial de rugby y cómo él está involucrado en la organización de ese mundial. Así es la película de Mandela, que se llama Invictus. Otra película que tiene un efecto parecido es la película Lincoln de Steven Spielberg, donde en vez de contar toda la historia de Lincoln, cuenta solamente los últimos 4 meses de su vida y centrándose únicamente en lo que es pasar una ley en el Congreso para que sea abolida la esclavitud definitivamente a nivel legal. O sea, el centro de la película pasa por una legislación en el Congreso. Esta película toma, digamos, esa estructura y el centro de la película pasa por hacer una marcha desde Selma, la ciudad de Selma, hasta otra ciudad que es la capital del estado, que es Montgomery. Y ahí, esta marcha que quieren hacer los negros, se ve en un primer momento impedida por una represión brutal, y después, bueno, hay una serie de giros en el argumento que cuentan la historia de cómo organizar esa marcha y ver si la pueden hacer finalmente, y la película termina llegando al corazón de mucha gente. La lucha política de estos personajes en el film, pero gente de la vida real que sufrió muchísimo en Estados Unidos, está retratada con emoción. Es un film que puede pegar mucho. En algunos casos es un film que, al tener cuestiones políticas, ha sido muy criticado por su política. Algunos dicen, por ejemplo, que se lo muestra de forma negativa a Lyndon Johnson, y sí, la verdad que sí, se lo muestra de forma negativa, y que dicen que eso no es tan justo. Bueno, a los filmes hay que verlos y juzgarlos por sí mismos. Lo que sí les puedo decir que es una película interesante, una película que engancha, una película un poco, digamos, armada con ese tufillo a Oscar, como le dicen, carnada para el Oscar, como para decir, este es un film importante y tiene que estar nominado o ganar el Oscar o lo que fuera. Da esa impresión. Que no haya ganado el Oscar a la mejor película, o que no haya tenido 15 nominaciones como algunos querían, no me parece trascendente y no me parece injusto tampoco específicamente. Es una película que está bien hecha, pero no me pareció a nivel personal extraordinaria. El actor principal está correctísimo, podríamos decir que está excelente, pero no está extraordinario el británico David Oyelowo, que hace de Martin Luther King. Una película que nos sirve desde un punto de vista didáctico también para adentrarnos en lo que es la historia de esta persona importantísima en lo que es la historia de los Estados Unidos y en general en lo que es los derechos humanos, y sobre todo por el hecho de que, a pesar de haber recibido brutales represiones, estos grupos liderados por Martin Luther King estaban del lado de la no violencia y hacían protestas pacíficas. Un film que vale la pena ver, que vale la pena pensarlo y que nos va a dejar algo además. Se llama Selma.